compartir algo que hemos venido trabajando con la iglesia en estos días y es la voluntad de Dios. Una cosa que siempre los seres humanos pues estamos a la expectativa de qué es la voluntad divina, cómo realizarla, qué hacerla. Y bueno, dentro del Sermón del Monte hay un pasaje de la Biblia en Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13, está la famosa oración del Padre Nuestro. Y la palabra dice de la siguiente manera: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Siempre hay como esa inquietud de descubrir la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pero a veces lo que queremos saber de la voluntad de Dios es, sobre todo, yo digo que casi en un 90% es las personas buscando una pareja, el novio buscando una novia con quien casarse y viceversa. Y casi siempre todo va por ese lado. De resto, como que casi todo fuera bien. Pero la Biblia sí me muestra la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, la Biblia la muestra más o menos como en 4 aspectos. Uno de los aspectos es que hay una voluntad general para todos los seres humanos. Y yo tengo que entender esa voluntad general de Dios. Y esa voluntad general de Dios es que el hombre conozca la razón de su existencia, para qué fue creado. La Biblia dice que el Señor quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Esa es como la voluntad general de Dios. La voluntad general de Dios es que Él no quiere que nadie se pierda. Sin embargo, habrá quienes toman su decisión de perderse, porque Dios no obliga a nadie a que entre en el Evangelio. Y la Biblia dice: el que quiera ser de mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, esa es como la voluntad general de Dios. Hay una voluntad moral de Dios también. Y tenemos que conocer esa voluntad moral de Dios, porque esa voluntad moral de Dios, pues es única, es absoluta. La moral es lo que yo reflejo de lo que yo tengo en mi corazón, en mi conciencia, en mi ser. La ética que yo manejo, que en este caso sería la ética bíblica, lo que yo tengo en mi corazón de la palabra, y entonces yo reflejo esa moral de acuerdo a la palabra. Y si yo creo en la Biblia, pues aplico la voluntad moral de Dios, que es absoluta. Por eso para el Señor solo hay 2 géneros, el hombre y la mujer. Para el ser humano, dentro de su moral del ser humano, hay más o menos unos 50 géneros. Entonces, esa es la moral del ser humano. Lo que es bueno aquí, de pronto allá donde usted está no es malo. Y lo que es malo allá, de pronto aquí no es bueno. Eso es una moral relativa de los seres humanos, de la cultura. Pero la moral de Dios pues está reflejada en la Biblia y yo tengo que aprender a conocer esa voluntad. Hay una voluntad específica de Dios también. Esa voluntad específica de Dios es lo que Dios ha puesto en mi ser como ser humano, cómo tengo que servirle a Dios con lo que Dios me ha dado. Si soy un agricultor, tengo que ser el mejor agricultor y servirle a Dios con mi oficio, servirle a Dios con ese talento, con esos dones que Dios me ha dado. Servir en la iglesia también, esa es una voluntad específica. Si voy a ser ingeniero, tengo que ser el mejor ingeniero. Si voy a ser médico, no lo haga por ganar dinero, sino porque es una vocación y esa es la voluntad específica de Dios.
Y siempre hay como esa preocupación de buscar la voluntad de Dios, pero también hay una voluntad no revelada de Dios. Pero cuando yo estoy en la voluntad general de Dios, en la voluntad moral de Dios, que es su palabra, en la voluntad específica de Dios, pues yo voy dándome cuenta cómo se va desarrollando esa voluntad oculta de Dios. Y por lógica, Dios no puede dárnosla a conocer, sería un caos total. Es como si usted supiera el número de la lotería, eso sería un caos total. Por eso Dios se reserva algunas cosas para nosotros. Pero mientras que usted conozca la voluntad general de Dios, la esté viviendo, la esté aplicando, la voluntad moral de Dios, la esté viviendo, la esté aplicando, la voluntad específica de Dios, la esté viviendo, la esté aplicando, entonces usted conocerá esa voluntad a medida que va viviendo en esa voluntad de Dios, va conociendo esa voluntad no revelada de Dios. Entonces no tiene por qué afanarse. Dios se va a encargar de que lo que realmente quiere hacer usted para la gloria de Dios se dará específicamente en lo que tiene que darse. Pero acá en el Sermón del Monte el Señor hace una petición. No se le olvide que la oración del Padre Nuestro es una oración modelo. El Señor Jesucristo le deja esta oración modelo a sus discípulos. Por lógica, por ende, nos la deja a nosotros también. Y dentro de la oración modelo hay una tercera petición. Y la tercera petición es: Señor, hágase tu voluntad. Y viene la pregunta, surge la primera pregunta: ¿qué es la voluntad de Dios? Y el Señor nos dice aquí, voy a tomar el texto dentro de su contexto, ¿qué es la voluntad de Dios? Que el Señor nos está diciendo que se haga su voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor, que se haga su voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Y vuelvo y pregunto, o vuelve a surgir la pregunta, ¿qué es la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios, ya aplicándole un poquito de un concepto, sería todo aquello que el Señor ha mandado, todo aquello que el Señor ha establecido como la regla que tiene que regir nuestras vidas. No pierda de vista el concepto bíblico, que se haga tu voluntad en el cielo, en la tierra como se hace en el cielo. Entonces, la voluntad de Dios es todo lo que el Señor ha establecido como la regla que nosotros tenemos que ejercer, que tiene que regir nuestras vidas. La voluntad de Dios es lo que Dios exige de nosotros y a esa exigencia nosotros le debemos una obediencia estricta y absoluta. Así de sencillo. De repente parecerá duro, pero así es, estricta y absoluta. Pero, ¿qué debemos pedir a Dios cuando usted se arrodilla a orar? Cuando yo me arrodillo a orar, cuando oro de pie, voy en la buseta, ¿qué debemos pedir a Dios? Que en la tierra se obedezca esa voluntad como los ángeles la obedecen en el cielo. No se le olvide que en la tierra se obedezca esa voluntad como los ángeles obedecen esa voluntad en el cielo. Y voy a tomar las enseñanzas generales de la Biblia acerca de los ángeles y tomar algunas palabras prestadas de algunos comentaristas. Entonces, ¿cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Porque si Dios nos pide que cuando nosotros oremos, tanto nosotros como para los demás, que Dios nos pide que se haga la voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Entonces vamos a sacar más o menos 5 características de lo que es la obediencia que los ángeles le rinden a Dios en el cielo. Y podemos encontrar algunas características muy especiales. Entre ellas mencionemos la primera. La obediencia que los ángeles realizan delante de Dios es una obediencia exclusiva. Bueno, ¿qué significa eso? En el cielo se obedece única y exclusivamente
al creador de los cielos y la tierra, o sea, a Dios. Y aunque los ángeles no son autómatas, no son robots, ellos poseen voluntad propia, entonces, porque son seres personales, pero a la hora de actuar, a la hora de hacer caso, a la hora de obedecer, los ángeles no consultan sus preferencias personales ni sus inclinaciones personales, sino que ellos realizan la voluntad de Dios. Es una voluntad exclusiva, únicamente se adora exclusivamente al Dios de toda gloria. Por eso el Señor en los mandamientos morales, que está allá en Éxodo capítulo 20, el tercer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de ti. ¿Por qué? Porque hay una voluntad exclusiva que la realizan los ángeles en el cielo. Y como Dios quiere que también se haga en la tierra, entonces esa voluntad exclusiva es que usted solamente va a adorar al Dios que hizo los cielos y la tierra. Dice el Señor: no hay dioses conmigo. No hay dioses conmigo, única y exclusivamente a Él. Cualquier cosa que me quite a mí el enfoque de mi Dios se convierte en idolatría, ya no sería exclusiva. Entonces, si el novio es más importante que Dios, ya no es exclusiva mi obediencia. Si la novia es más importante que Dios, ya no es exclusiva mi obediencia. Ya no estoy haciendo la voluntad de Dios. Si el negocio, si las cosas, si el orden de prioridades no está el adorar a Dios, el asistir a la iglesia, el buscar la palabra, la oración, entonces ya no es exclusiva. Los ángeles realizan la voluntad de Dios y no miran sus preferencias, no miran sus inclinaciones y no son seres autómatas. Oscar Medina dice: bueno, a Dios no le hubiera costado hacer seres de hojalata y de papel, que aleluya y que dijeran amén. Dios lo había podido hacer, todos al mismo tiempo adorando a Dios. Entonces, la voluntad de Dios en el cielo, los ángeles, una de las obediencias es que su obediencia es exclusiva, únicamente se adora al Dios que hizo los cielos y la tierra. Segundo, es una obediencia universal. Los ángeles obedecen la voluntad de Dios, no importa de qué se trate. Nada es demasiado alto y nada es demasiado bajo. Ninguna orden es demasiado pesada o demasiado insignificante. Para los ángeles no es tan importante el mandamiento. Para los ángeles es más importante el que da el mandamiento. Porque el que da el mandamiento posee un peso infinito, una gran importancia. Él es el que da la orden. Es una obediencia universal a todos los mandamientos de Dios. No importa el que sea. No importa cómo sea el mandamiento. Hay gente que le pregunta a uno: pastor, ¿es malo esto? Y ellos ya traen la respuesta. Pastor, ¿es malo esto? Ya traen la respuesta. Pastor, ¿es malo aquello? Ya traen la respuesta. Pastor, ¿es malo apoyar económicamente la obra de Dios? Refiriendo a los diezmos, ya traen las respuestas. ¿Es malo el pantalón? ¿Es malo la falda? ¿Es malo aquello? Y realmente eso no debiera importar. Aquí lo que debe importar es quién da el mandamiento. Por eso el Señor dice: que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Y quizás usted y yo no sabíamos hace mucho tiempo cómo se hacía la voluntad de Dios en el cielo para poderle pedir a Dios que se hiciera en la tierra. Entonces, primero una voluntad exclusiva, solo Dios. Después una voluntad universal. No importa el tipo de mandamiento, no hay mandamiento demasiado alto, demasiado bajo, demasiado insignificante. Eso no importa. Lo que importa es quién da el mandamiento. Y a eso es lo que se refiere. En esa obediencia exclusiva, hablando de la idolatría, se me viene a la mente un pasaje de la palabra, allá en el capítulo, bueno, en Marcos, sé que está en Marcos, donde un joven se le acerca al Señor, se le tira de rodillas y le dice: Señor, ¿qué he de hacer para ganar el reino de los cielos?
El Señor le dice, guarda los mandamientos. Y el Señor le dice, Señor, desde la escuela dominical los guardo. Y el Señor le menciona algunos mandamientos. Curioso, porque la Biblia eso no lo tira al azar. Curioso porque dentro de esa mención de esos mandamientos entra el tercer mandamiento, donde dice, no tendrás dioses ajenos delante de ti. Realmente el problema no era del dinero. El problema es que la palabra riqueza que se menciona ahí proviene de una palabra griega que se llama mamón o mamona, que es el dios del dinero. Entonces no era el dinero, era que estaba adorando al dinero. Y por eso se puso triste. No era una obediencia exclusiva, a pesar de que guardaba los mandamientos, a pesar de que iba a escuela dominical, a pesar de que iba a la iglesia, no era una obediencia exclusiva. Entonces, los ángeles obedecen exclusivamente a Dios y no son seres autómatas, robots que están programados, no. Y tercero, los ángeles tienen una obediencia inmediata. Tan pronto el Rey de la Gloria, el que está sentado en su trono, el que adoran estos 24 ancianos de día y de noche, santo, santo, que están ahí adorándolo continuamente, tan pronto se emite una orden, de inmediato se inicia el proceso de obediencia. Es una obediencia inmediata. Dijo alguien, pastor, si Dios quiere, el año entrante dejaré la violencia. ¿Acaso Dios quiere la violencia? ¿Acaso Dios quiere que tengas ese novio inconverso? ¿Acaso Dios quiere que tú te involucres tanto en el mundo? ¿Acaso Dios quiere eso que estás haciendo? No, la obediencia es inmediata. Tan pronto el Señor da la orden, los ángeles empiezan ese proceso. El Señor dice, Señor, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en los cielos. Entonces, si tú quieres conocer esa voluntad oculta de Dios, tienes que empezar por orarle al Señor y decirle, Señor, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. Entonces, y cuarto, es una obediencia continua. De esa manera es que obedecen los ángeles allá en el cielo. No es que dejemos hoy en stand-by. Los ángeles obedecen continuamente la voluntad de Dios. No es cuando quieren, no es cuando lo prefieren. Ellos no se toman vacaciones de desobediencia. Ellos saben que cuando Dios habla, su voz debe ser obedecida. Lamentablemente nosotros a veces tomamos la vida cristiana como cuando vamos al supermercado. Esto sí me gusta, esto no me gusta. Yo crezco en esto, pero en esto no crezco. Yo crezco en vestirme, pero en las palabras no. Yo crezco en esto, pero en mi arrogancia no. Crezco en lo que me conviene. No es una obediencia continua, es una obediencia. No siento ir a culto y no vas a culto. No siento orar, no lees, no oras. No siento leer la Biblia, entonces no lees la Biblia. Es que no siento dar el aporte para que la obra del Señor crezca, entonces no lo haces. Después le pago al Señor, después. No, los ángeles obedecen continuamente. Una voluntad continua, una obediencia continua. Ellos no se toman vacaciones de desobediencia. Todos los días, las 24 horas del día. Ahora está muy de moda la frase 24/7. 24/7. Ellos saben que cuando Dios habla, su voz debe ser obedecida. Entonces, le dije que dentro de los principios hermenéuticos que mencionaba nuestro hermano, estoy tomando enseñanzas generales de la Biblia. Entonces, hay una parte de la Biblia que se llama angelología. Entonces, de ahí uno toma todas estas enseñanzas, estudiar la Biblia continuamente. Quinto, es una obediencia deleitosa. No hay pesadumbre, no hay queja. No hay queja al cumplir la voluntad de Dios. Los ángeles hacen lo que se les pide y lo hacen con gozo. Cuando al Chavo del 8 se le mandaba algo, entonces él empezaba a zapatear. Sí lo hago, no lo hago, sí lo hago, no lo hago. A veces existimos cristianos así. Sí lo hago, no lo hago. No, esta es una obediencia que debe producirnos
deleite. Dijo el salmista David, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Entonces, pero ¿cuál es ese significado de la petición que está en el Padre Nuestro a la querer hacer la voluntad de Dios? Cuando pedimos a Dios que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo, ¿qué es lo que nosotros realmente estamos pidiendo? Entonces, el Señor nos dice que cuando nosotros venimos delante de Él, porque le estamos hablando de la oración modelo, en oración debemos pedirle que su voluntad sea hecha en la tierra, así como los ángeles la hacen en el cielo. Y la verdad que me parece muy interesante porque hasta hace poco, después de 26 años de estar en el Evangelio y 17 años de estar en el ministerio, hasta ahora voy descubriendo algunas cosas. Mire cómo la palabra es de linda, que Dios le va revelando a uno cosas poco a poco a través del tiempo. Entonces, ¿qué es eso de que sea hecha en la tierra su voluntad? ¿Por quiénes debe ser hecha? ¿Quiénes debemos pensar? ¿En quiénes debemos pensar cuando la voluntad, Dios quiere que se haga su voluntad aquí en la tierra? Primero debemos pensar en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos los sujetos primarios de esta petición. Estamos pidiendo que la gracia de Dios obre en nosotros de tal manera, y ya tenemos la gracia de Dios, pero cuando nosotros nos arrodillamos, cuando pedimos, estamos pidiendo a Dios que su gracia sea derramada en nosotros de tal manera que todo pensamiento de rebeldía sea aplastado. Que todo brote de inconformidad que a veces surge de nuestro corazón sea desechada. Y yo no sé si a usted le pasa, pero a mí a veces me pasa. A veces tengo brotes de rebeldía, a veces tengo brotes de inconformidad. Pues que cuando yo me arrodille, yo le pido al Señor, Señor, que todo esto sea aplastado y sea desechado. Venir delante de Dios con esa actitud sumisa, con ese corazón manso, diciéndole, Señor, ayúdeme a aceptar esto que estoy viviendo, o que quizás hasta el mismo Señor lo haya podido enviar. Y hay que tener en cuenta que Él no tienta a nadie. No, Él no tienta a nadie. Simplemente dice la Biblia allá en Romanos 8:28, que todos los que aman a Dios, todas las cosas, no, pero primero está la palabra, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, le ayudan a bien. Pero ¿qué cosas? A veces hasta las tentaciones. A veces hay cosas que Dios las permite. No es que Dios sea un ser autómata, que tenga una soberanía absoluta que no me permita a mí decidir, porque entonces caeríamos en el calvinismo. No. No es un ser autómata, controlador y manipulador, pero sí hay que reconocer que hay cosas que nosotros no las buscamos, que hay cosas que llegan solitas. Y de hecho, podemos pensar que no necesariamente tiene que ser el diablo, sino que hay cosas que Dios las permite y permitirá que lleguen a nuestra vida, que quizás se las ha enviado, y hay que pedirle a Dios que aunque no lo entienda, que aunque sean desagradables para mí, que ojalá que esa aflicción fuera quitada, porque de hecho nadie quiere pasar por ahí, pero yo sé que podemos decirle al Señor que Él es más sabio y que si Él ha determinado a veces mantenernos en algún horno de aflicción, que se haga la voluntad del Señor y no la de nosotros. La verdad, mi hermano, amigo que está en esta mañana conectado ahí, no sé por qué horno de aflicción esté pasando, pero no sé tampoco si son los planes de Dios para que todas las cosas le ayuden a bien y pueda ser formado a la imagen de su Hijo. Entonces, esto es orar con esta actitud de que Dios desea que nosotros oremos pidiéndole que su voluntad aquí en la tierra se haga como se hace en los cielos. Cuando oramos de esta forma, el Señor le agrada responder con prontitud, proveyendo todo consuelo para nuestras almas, una paz, como dice la Biblia, que sobrepasa toda ciencia, todo entendimiento,
por encima del psicoterapeuta, por encima del consejero, por encima de todo eso, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Señor nos dice aquí que Él va a cambiar toda aflicción, que va a cambiar toda circunstancia. A Daniel no se las quiso cambiar, pero lo ayudó a pasar por encima de todo. Tampoco fue que le dio unas alas, no, pasó, pero el Señor iba ahí con él. Pero promete darnos una paz que sobrepasa toda ciencia, todo entendimiento, aún en medio de la aflicción que tú estás viviendo en este momento, que yo estoy viviendo en este momento, nos dará una paz, guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y no solo debemos orar por nosotros mismos, sino que también tenemos que orar por la iglesia de Cristo, por sus hermanos en la fe y por toda la iglesia en general del Señor. ¿Sí? Si alguno pierde, todos perdemos. Si alguno gana, todos ganamos. Porque ese es el cuerpo de Cristo, un mismo sentir. Nuestro anhelo debe ser ver crecer a los hermanos en obediencia. Queremos que se haga la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo. Y primero, pues por mí, que yo pueda hacer esa voluntad. Y segundo, porque mis hermanos en la fe puedan hacer esa voluntad. Entonces, no podemos conformarnos con menos porque ese no es el patrón bíblico. Tenemos que pedir a Dios que nos haga sensibles a la necesidad, que obre en nosotros con anhelo, que nos conceda la gracia a veces de poder soportar el sufrimiento. Cuando un creyente se aparta de la obediencia, que nuestro mayor gozo como iglesia es que él regrese a las sendas antiguas. Bueno, tomo un texto de Jeremías. Las sendas antiguas significan que a los caminos de Dios. El Señor les hace una amonestación, una exhortación, regresen a las sendas antiguas. O sea, regresen a mis caminos, en otras palabras. Y entonces el pueblo todo arrogante responde, no queremos, no queremos. Pero que le pedamos a Dios que nuestro hermano que está pasando un mal momento, que está apartado, que regrese a las sendas antiguas y que sea edificado sólidamente en la doctrina apostólica revelada en el Nuevo Testamento. Doctrina que ha sido defendida por todos los padres de la fe a todo lo largo de los siglos. Dice 2 de Corintios capítulo 11, refiriéndose a eso. Y además, versículo 28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación. Bueno, aquí se usa una figura de lenguaje, ¿cómo es que se le llaman? Bueno, se me olvidó. Le quita palabras, pero sin embargo sí da a entender lo que dice el texto. Y además de otras cosas, las que sobre mí se agolpa cada día, en otras palabras, la preocupación por toda la iglesia, lo que yo siento, me duele, lo que las iglesias están pasando. Quien enferme, yo no enfermo, o sea, así como ellos se enferman, yo también estoy enfermo. A quien se le hace tropezar y yo no me indigno, no, entonces no sería lógico que estuviera orando por mis hermanos y pidiéndole de la misma manera que ellos hagan la voluntad de Dios aquí en la tierra como se hace en el cielo. Entonces, ese sentimiento que Pablo expone aquí es el que nos debe mover a orar para que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra de forma tan específica entre los cristianos como se hace en el cielo. Entonces, por eso, mi hermano, yo a veces me indigno con los hermanos. Créamelo, se lo confieso aquí, es un secreto para que no salga aquí entre nosotros. A veces me indigno con los hermanos cuando polarizan en las redes y sobre todo contra nuestros mismos hermanos. Nosotros no estamos para eso, hermano. Llámese quien se llame, hasta el político, no importa.
No estamos para eso, no estamos para odiar al prójimo, no estamos para caer en esa trampa de las redes de que nos odiemos entre unos y entre otros. No estamos para que nos den me gusta y que me suban la autoestima y la moral, no estamos para eso. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos que orar. Dijo Pablo, ¿acaso no me indigno yo? Alguien tropieza aquí en el versículo 29, ¿quién enferma y yo no enfermo? O sea, ¿quién enferma y yo no me siento mal porque esa persona está enferma? O más bien me alegro porque cayó. O más bien me alegro porque le va mal. ¿A quién se hace tropezar y no me indigno? O sea, me produce felicidad que alguien tropiece, caiga. A veces hay gente que hasta se alegra porque un pastor cae. Y esto por lo otro, y esto por lo otro. Hermano, eso sería doloroso. Estamos pidiendo a Dios que se haga la voluntad de Él en la tierra como se hace en el cielo. No solo oramos que yo haga la voluntad de Dios, sino que los cristianos hagan tu voluntad, y también debemos pedir por el mundo no convertido. Cuando oramos por el cumplimiento de la voluntad de Dios en la tierra, estamos orando porque más personas de este mundo sean traídas, lleguen a la obediencia a Cristo, porque los pecadores, o para que los pecadores más bien, pongamos el para que los pecadores depongan, cedan, se humillen su actitud rebelde y se sometan al señorío de Cristo. Mire lo que dice el salmista, el Salmo 119, versículo 136. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Entonces el salmista estaba triste, lloraba, eso es lo que quiere decir el texto aquí. Lloraba porque al ver la gente que no se convertía a Dios, que no guardaban la ley de Dios, y el salmista no se limitó solamente a ver el noticiero y decir, uy, mire esto, una mujer mató a 2 hijos, pasó esto, pasó aquello. Dice, ríos de lágrimas descendieron de mis ojos cuando veía que este mundo no guarda la ley del Señor. Entonces debemos pedirle a Dios continuamente que ponga ese mismo sentimiento en nuestro corazón, que nos haga sensibles a la necesidad. Si somos cristianos, debemos desear con todas las fuerzas de nuestro corazón, y orar a Dios que la voluntad de Dios prevalezca en todo, en nuestras vidas, en la vida de nuestros hermanos, en la iglesia de Cristo en general, aquí en Colombia, en el mundo. Tenemos muchos misioneros, tenemos muchas obras en Colombia, pero tenemos que orar a Dios de esa manera. Entonces, todo esto hay que realizarlo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor vuelva. Pero el Señor nos dice que debemos orar por todo esto, que debemos manifestar a Dios que el pecado sea totalmente erradicado de su creación y que su voluntad reine soberanamente en todo. Eso es lo que está diciendo aquí la tercera petición del Padre nuestro, que en la tierra se obedezcan las órdenes de Dios como los ángeles las obedecen en el cielo, exclusiva, universal, inmediata, continua y deleitosamente. No se le olvide, exclusiva, universal, inmediata, continua y deleitosamente. Entonces, ¿por qué los ángeles obedecen de este modo en el cielo? Y una de las razones es por las que los ángeles obedecen a Dios de esta manera, es porque ellos ven continuamente a Dios en la hermosura de su santidad, en la perfección de sus atributos, de su justicia, de su santidad, de su amor. Ellos se deleitan viendo a Dios de esa manera, lo admiran de esa manera. Pero hoy la gente se deleita en sus dioses pasajeros, sus cantantes, sus canciones, se deleitan en eso. No, los ángeles obedecen porque se deleitan en Dios, se deleitan en su santidad, se deleitan en su perfección, sus atributos, su justicia, su santidad, su amor.
Entonces, los ángeles conocen a Dios y lo conocen muy bien. Y ellos saben que todo lo que Él pide es santo, es justo y es bueno. Él no quiere el mal para nosotros. Él no quiere el mal para usted. Quiere lo mejor de lo mejor. Cada vez que nos da un mandamiento, cada vez que nos dice que hagamos algo, y los ángeles lo saben, que lo que el Señor pide es santo, es justo y es bueno. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta, dice la palabra. Pero los hombres desobedecemos a Dios porque a veces no lo conocemos o malinterpretamos la Biblia, como decía el hermano Jairo. A veces sospechamos de Dios. Bueno, sospechar quiere decir como dudar de Dios. Y cuando piensan en Dios lo visualizan como una especie de aguafiestas todopoderoso. Ya me va a ganar los planes. Eso es lo que es Dios para muchos incrédulos. Un aguafiestas todopoderoso, como si se tratara de un legislador cruel, echando humo, que está empeñado en hacernos la vida miserable, prohibiéndonos todo aquello que nos gusta hacer, interponiéndose en nuestro camino de la felicidad, entre comillas. Y muchos se atreven a reconocer que esta es la imagen que tienen de Dios. No, es que Dios exige mucho. Es que en la iglesia exigen mucho. El pastor exige mucho. Es cierto, y hay cosas que Dios permitirá que como pastores las vivamos, sobre todo como seres humanos, para que no quitemos de la vida la misericordia. Pero si nos examinamos cuidadosamente en la forma en que actúa el ser humano, nos daremos cuenta de que ellos no conocen ni ven a Dios, ni se deleitan, ni se gozan en Dios. Lo ven como un aguafiestas todopoderoso, un Dios cruel, y así ven muchos a Dios. En cambio, los ángeles lo contemplan continuamente, su rostro, lo obedecen y le obedecen, se gozan en la hermosura de su santidad. Mateo 18:10 dice, para terminar, mira que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Bueno, mis hermanos, dejo esta pequeña reflexión en su vida para que cuando pidamos a Dios acerca de la voluntad de Dios, cómo la vamos a hacer aquí en la tierra, pensemos cómo la realizan los ángeles en el cielo. ¿Por qué se les facilita? Porque se gozan en Dios, lo ven. Ellos saben que lo que Él pide es bueno, es santo, es agradable, es justo. Se gozan en la hermosura de su santidad. El salmista en el Salmo 19 dice que en esos 19:8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Dios les bendiga, mis hermanos, en esta mañana.